Ok, les dejo con la siguiente mesa que coordina nuestro compañero de Herreri, Francisco de Parres Gómez. Muchísimas gracias por la participación. Francisco, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Claudia, muchísimas gracias. Bienvenidos, compañeros, compañeras, todas que están acá participando en este congreso de la Red RERI. Es ahora el primer congreso de la Red de Estudios sobre las Resistencias Indígenas. Y vamos ahora para una mesa, la segunda mesa del eje 2, que está versando sobre conversaciones que tienen que ver con la educación, con la cultura, comunicación de las resistencias. Como ustedes han podido ver, es un congreso bastante nutrido, que ha tenido la posibilidad de también integrar voces que no únicamente vienen desde la parte digamos, académica o de estudio como tal formal de las resistencias indígenas, sino que también hay procesos que hablan desde sus propios territorios, desde sus propios lugares de enunciación, que problematizan sobre todo las diferentes dificultades que los pueblos están enfrentando en esta etapa del capitalismo, y que como vemos, bueno, hay diferentes formas de abordaje que van desde los panoramas de la educación, pero también de las violencias, de las epistemologías, de las memorias, los lazos comunitarios. Y en esta ocasión, ahora la mesa que vamos a asistir en este momento se relaciona con las cuestiones relacionadas a la lengua. Entonces, denme un segundo para presentar a las personas que nos van a acompañar, sabiendo que tienen un tiempo de 15 minutos de exposición y mi papel va a ser de alguna manera irles guiando, pero también problematizando, dando algunas, digamos, preguntas detonadoras, tratando de lanzar los diferentes temas que vamos a asistir el día de hoy. Eh, Esta es la mesa 9 que lleva por nombre Revitalización de las lenguas y tradiciones, y vamos a tener en primer lugar la ponencia intitulada Son Jarocho en las lenguas indígenas, la visibilización fonológica como resistencia, por parte de Rafael Figueroa Hernández y Miguel Ángel Fuentes Jerónimo de la Universidad Veracruzana, a la que también yo pertenezco, al Instituto de Investigaciones en Educación en este caso, aunque ahora estoy en el estado de Paraíba, en Brasil, haciendo una estancia de investigación. Otra ponencia que vamos a asistir también el día de hoy es una que lleva por título Rap Originario, Expresiones Musicales de las Juventudes de los Pueblos Originarios de Indoamérica, a cargo de Nicolás Hernández Mejía, del colectivo Mente Negra de México. Una más lleva por nombre Entre las lenguas indígenas, las paredes, retos y desafíos de la presencia indígena en Veracruz, de Osvaldo Gervasio Montaño del Ángel, de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, también de México. Eh, Vamos a tener una cuarta ponencia de nombre Territorios y Lengua Liccanautai. Creo que no lo pronuncié bien, pero ahora nos pueden decir cómo es la pronunciación correcta, y que versa sobre un análisis cualitativo tras los resultados del censo de 2024 a cargo de Andrea Ibacaché de la Universidad de las Américas de Chile. Y por último, vamos a tener una quinta ponencia que lleva por nombre Niñeces, Prácticas Culturales y Revitalización Lingüística en Santa Ana, Tlacotenco, Milpalta, un acercamiento desde la psicología social comunitaria, a cargo de Jaime José Vázquez Luna, de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, también de México. Entonces, bueno, va a ser una mesa nutrida, donde, repito, tenemos como eje la revitalización de las lenguas y las tradiciones. De este eje 2 del Congreso de la Red de Estudios sobre las Resistencias Indígenas. Entonces, para aprovechar el tiempo y dar la palabra, con esto yo abro, y será bueno que intentemos respetar de la mayor manera posible los tiempos para intentar escucharnos entre todas las participaciones y también después problematizar en conjunto. Entonces, Rafael está por acá, y Miguel Ángel también. Tendrían 15 minutos para intervenir. Adelante, por favor.
Bueno, qué bueno que estamos por acá, qué bueno que nos reunimos. Esa es una de las ventajas de las redes sociales. A lo mejor si hubiéramos querido reunirnos presencialmente nunca lo hubiéramos logrado, pero afortunadamente estamos aquí. Vamos a hablar de Son Jarocho junto con Miguel Ángel Fuentes, que ya también está aquí presente. Pero sobre todo en la parte fonológica, que es lo que nos ha ocupado en algunos momentos. El son jarocho, nada más doy con digamos, un leve contexto histórico, nació en una región sociocultural que se perfiló desde fines de la colonia, que se llama Sotavento, que es primordialmente Veracruz, el sur de Veracruz, pero también partes de Oaxaca, el norte y el occidente de Tabasco, ahí por la Chontalpa. Esto, pues se cocinó más o menos como conocemos el son jarocho durante el siglo XIX, y en el siglo XX pues entra a la escena nacional primero por el trabajo de José Vasconcelos con sus misiones culturales, y después por la industria audiovisual mexicana, que siempre fue bastante grande. Entonces empezamos a conocer al son jarocho, primero en las películas, después en las grabaciones, a partir de los años 30. Pero lo que sucedió es que este gran boom de las industrias audiovisuales en la Ciudad de México tuvieron como resultado que se crearon como que dos versiones del son jarocho, dos vertientes. Una, la que se mudó a la Ciudad de México y participó en todo este movimiento, y la otra que se quedó en las áreas rurales, en las ciudades pequeñas, que como éramos una ciudad que queríamos pues llegar al primer mundo, industrializarnos y esas cosas, pues le dimos la espalda al campo. No nada más la zona jarocha, sino básicamente todo el país. Le dimos la espalda al campo, y entonces esto trajo como consecuencia que muchas de las tradiciones eh, que pues ya estaban establecidas en cada uno de los lugares de nuestro país, pues empezaron a languidecer. Y eso pasó con el son jarocho. Por un lado, los nombres que conocemos gracias a las grabaciones, que es lo que nos ocupa ahora, estaban pues relumbrando en la Ciudad de México, participaban en películas importantísimas, luego grababan discos, se distribuían, y por lo otro, en pues las zonas rurales estaba pues básicamente languideciendo, ¿no? Los chavos no querían ya tocar son jarocho, los viejos pues empezaban a envejecer y a algunos a morirse. Sé que suena feo, pero así era. Pero, y entonces el son jarocho, pues simplemente como que pasó a una etapa medio pues de estar casi en coma, ¿no? Afortunadamente nunca desapareció, y fue hasta los años 70, finales de los 70, principios de los 80, que hubo un movimiento de reivindicación del son jarocho tradicional, que después conocimos como movimiento jaranero, que hasta la fecha está bastante sano y con muy buena actividad y buena salud. Lo que pasó es que de las dos vertientes, obviamente la que grabó, porque en otro lado básicamente las grabaciones estaban inexistentes, salvo algunas pocas grabaciones de campo por antropólogos, ¿no? La que grabó fueron pues los grupos que nosotros llamamos son blanco, que pudiéramos llamar son urbano, como Andrés Huesca, como Lino Chávez, como el conjunto Tlariscoyan, etcétera. Y evidentemente la parte indígena del son jarocho, que siempre ha estado ahí, pues en esta parte no existía. No había un mercado, porque ya estábamos hablando de reglas de mercado, que decidiera qué es lo que sí, qué es lo que no nos podría ayudar. Cuando reaparece el movimiento jaranero, hay una que es un movimiento, pues digamos, casi orgánicamente de izquierda, es un movimiento de resistencia que quiere recuperar prácticas tradicionales, etcétera. Entonces empiezan a aparecer grabaciones de son jarocho en lenguas originarias, ¿no? Una de las primeras, o si, hasta donde yo tengo es la primera, como yo la tengo localizada, fue en el 1991,
cuando se grabó un cassette, ni siquiera llegó al disco compacto o al disco en vinilo, que se llamó Fandango, Fiestas de la Candelaria en Minatitlán, 1991, que tenía dos selecciones en Popoluca, que es la lengua indígena más usada por allá. Después, ha ido apareciendo el son jarocho en lenguas indígenas en algunos proyectos discográficos, sobre todo de recopilaciones regionales, ¿no? Hubo una que se llamó Sones Campesinos de la región de los Tuxtlas, que aparecen uno o dos sones en lenguas indígenas, y hubo otro proyecto muy interesante del Instituto Nacional de Desarrollo Indígena, que se llamó Jaraneros Indígenas del Sur de Veracruz, que en 2003 sacó una colección bastante amplia, como 30 o 40 sones, de zonas indígenas. No todos estaban en lengua indígena, pero eran zonas indígenas, como sucedió con otro disco, y digamos, importante en esta historia, que se llama Sones Indígenas del Sotavento, que tenía muchos sones, pero los sones indígenas de todos modos eran menos, ¿no? Como que siempre ha habido pues digamos, un problema de hegemonías, ¿no? Que los grupos que cantan en lengua indígena no se han a- digamos, animado a grabar los sones como ellos los cantan tradicionalmente en su propia lengua. Hasta recientemente el movimiento dio una cierta apertura y una cierta manera de hacer las cosas, y ya se empezaron. La unidad indígena de Santa Rosa Loma Larga, ya por Hueyapan de Ocampo, grabó discos muy, digamos, caseros, ¿no? Pero ya eran discos que eran mayoritariamente en lengua indígena. Afortunadamente esto va cambiando muy poco. Ha habido algunos esfuerzos en las redes, que es un poquito más a la mano para muchos de los grupos. Ha habido un poco de apoyo gubernamental. Las instancias se han preocupado de, pues, de documentar esta parte, pero uno de los ejemplos más interesantes fue un grupo de allá del sur de Veracruz, que se llama Tzatzona, que grabó por primera vez un disco, digamos, con cierta distribución y cierta estructura totalmente en náhuatl. Y para eso le voy a pasar la batuta a mi compañero Miguel Ángel Fuentes. Muchas gracias, doctor Rafa. Sí, bueno, sobre este grupo llamado Los Tlatzotzona, es un grupo que surgió en la década del 2010. En la década del 2010 surgieron a partir de, pues ellos, los creadores, que son Celestino Hernández y Fortino Martínez. Ellos pues iban en la Universidad Veracruzana Intercultural, perdón, en la región Selvas. Allá ellos son de la región de Pajapan. Entonces decidieron hacer un proyecto que tuviera como importancia el destacar que su lengua indígena, su lengua, que es el náhuatl de Pajapan, pues se recupere, porque vieron dentro de este campo un problema de pérdida en la lengua, ya sea por acciones que llevan desde la entrada de las empresas de mineras, de extracciones, de la deforestación de su comunidad. Entonces, toda esta parte económica, la gente decidió emigrar de Pajapan. Entonces empezaron a perderse las lenguas con las nuevas generaciones, salían de la comunidad, y esto provocaba que cuando regresaban ya no se usaba mucho la lengua indígena, el náhuatl de Pajapan, que es la originaria. Y ellos decidieron a partir de esto hacer este proyecto para que se pudiera hacer una revitalización de la lengua dentro de su comunidad. Y ellos tienen muy claro este objetivo de que quieren que su lengua originaria sea revitalizada para que no se pierda. Ellos en el año 2020 grabaron este disco con el apoyo de Secver. Es un disco donde se muestra toda la historia de los Tatuazona. Tiene un libro, tiene 10 sones exactamente,
y están traducidos en español. Bueno, esto lo tradujo Farfán, Flores Farfán, y con el apoyo de Mariana Cruz Zuleta se hicieron estas grabaciones para que el SECVER diera este apoyo para la grabación de este disco. Ellos han tenido ya varias presentaciones, además de que Celestino ha tenido, además de este disco, ha hecho otros proyectos con niños que también les enseña, pues les da talleres de son jarocho, les enseña a que su lengua debe de ser revitalizada, y es una parte educativa, una parte pedagógica, y también usan la música como herramienta para que se revitalice este campo de su comunidad. Entonces ellos lo que hacen es hacer estos talleres, se crea un grupo que se llama Anotzani. Anotzani es un son que viene aquí dentro de este disco, que se llama, es el pájaro Q. Anotzani es un pájaro que ellos representaban allá, el que quien anuncia el agua, y que los iba a visitar justamente en los talleres. Por eso justamente les pusieron a Notzani, y este grupo ya ha ido a diferentes comunidades, ha ido a Coatzacoalcos, a Minatitlán, ha ido a Tlacotalpan, y actualmente tienen un grupo que se llama Tatotzonatzin, que es también un nuevo grupo de niños que están realizando actividades dentro de la comunidad, y que Celestino les está dando esta parte de enseñanza de la lengua indígena y del son jarocho. Ese es el trabajo que ha realizado Tatzotzona, y a partir de todas estas grabaciones, de esta grabación, perdón, pues ha llevado el, la música a diferentes partes de Veracruz, incluso fuera de Veracruz. Hace un mes estuvieron en el Festival Cervantino presentando este disco. Han estado en Tlacotalpan, en Coatzacoalcos, Minatitlán, en Jalapa, en diferentes espacios donde no nada más quieren que su lengua, pues ya actualmente, ya antes era que se revitalizara dentro de la comunidad, ahora que quieren dar a conocer su lengua fuera de la misma comunidad. Y todo esto lo han hecho con letras propias, son sones que han sido actualizados a ellos. La música sí es los sones la música que se ha hecho desde hace pues mucho tiempo, ¿no? Tienen el butaquito, tienen la gallina, el agualulco, el siquisirí, la iguana, la manta, el pájaro cú, la erlinda, el trompo y la pesca. Aquí hay algo importante. Ellos escriben a partir de su cosmovisión, a partir de toda esta visión que tienen de su comunidad, y a partir de eso escriben sus letras retomando los sones antiguos. Que bueno, también hay de nueva creación como la gallina. Bueno, ya para concluir también quería hablar de este son muy importante que se llama la pesca. La pesca está tomada la música del son del celoso. Sin embargo, aquí es algo muy importante ver cómo su cosmovisión, a partir de su conocimiento ancestral, ha sido llevado para escribir sus letras. Ellos dicen en uno de sus versos: cuando me voy a pescar, permiso pido primero, el copal pongo a quemar y aviento flores al río. Mi madre me decía, para que no te embruje el mal, cuando vayas a pescar, no abuses más de la ría. Toda esta cosmovisión que ha llevado a partir de sus rituales que hacen antes de ir a pescar, para que tengan una buena pesca, y que se genere pues un buen conocimiento para que se mantenga su naturaleza activa y viva. A partir de toda esta cosmovisión hicieron estos sones, y bueno, aquí les vamos a presentar un son que se llama La Pesca Atamajmalis, que viene a partir de todo este ritual que ellos hacen para escribir sus letras. Por favor, Este, doctor, ¿la tiene? sí, sí, no sé si tengo permiso de compartir. Sí, adelante. Lo que no puedo es compartir el sonido, no sé por qué. A Este, ver, sí tienen permiso abierto. pues parece que sí. Este, Creo que ya lo tengo aquí, si quiere yo lo pongo. no, ya está, ya está. Ya, ok. Ahí lo debe todo el mundo estar bien. Bakehaniana tamahma, astonehani kahtani, astonehani kahtani, bakehaniana tamahma,
Pues ese fue todo. Estamos trabajando en recuperar todo el trabajo fonológico, poco, pero que hay que visibilizar sobre el son jarocho en lenguas indígenas. Muchas gracias. Creo que estuvimos a buen tiempo, ¿verdad? Estuvieron a buen tiempo. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, también por acotar los tiempos. Hay ahí algunas ideas interesantes que ponen para comenzar, digamos, a empezar a problematizar esta mesa. Y bueno, algunas de los ejes transversales que también invitaría yo a pensar. Sería, por ejemplo, cuál es el posicionamiento de los pueblos frente a las políticas culturales estatales, por ejemplo, pensando en que la lengua, al ser un sistema de signos, al mismo tiempo es un sistema de memoria y de territorios, ¿no? De formas de construir el mundo, y cómo también los elementos de la resistencia a veces pueden jugar o pasar por un doble rasero, ¿no? Por un lado puede ser sí la recuperación de la memoria y la revitalización lingüística, pero también en algunas ocasiones vemos cómo los estados diseñan ciertas políticas que también pueden partir desde la creatividad y el arte, pero como proceso de aculturación. Recuerdo una vez que, por ejemplo, estaba yo precisamente en un restaurante con una orquesta que, si no me equivoco, era precisamente de la Universidad Veracruzana, y tocaron un son que era profundamente racista, por ejemplo, en torno a la figura de la negritud en Veracruz, ¿no? Entonces, a veces es bueno, digamos, hacer lecturas posicionadas desde el pensamiento crítico, pensando en que además la recuperación de las diferentes las culturas y las lenguas son una demanda que en algún momento se hizo como parte de las demandas zapatistas de 1994 y posteriormente en 1996 con los fallidos acuerdos de San Andrés, que precisamente se referían a los derechos, pero también a la cultura indígena, ¿no? En el caso de Chiapas, por ejemplo, se crea eh, un instituto, ¿no? Dedicado a la orientación de las políticas públicas en materia también de lengua, de historia, de conocimiento, de territorio, de valorización de los sistemas, digamos, culturales, sígnicos, lingüísticos y de todo tipo de los pueblos originarios. Sin embargo, bueno, vemos que al estar orientadas desde un Estado-nación profundamente mestizocrático, eso también muchas veces recae en políticas públicas como las del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? Que desde la perspectiva crítica se le podría llamar el Ministerio de Colonias Internas, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo en otros casos, ¿no? Como en el de Veracruz, tal vez hay secretarías que hacen otro tipo de ejercicios. Y en este caso es interesante pensar cómo los pueblos también tienen una dialéctica en la cual pueden acceder a cierto proceso, sí, de politización a partir de la apertura de espacios, pero también es interesante pensar cómo lo aplican en sus propios territorios fuera de los marcos estatales, ¿no? Entonces eso un poco me deja como pensando lo que nos comparten, y muchísimas gracias. Creo que Veracruz es un territorio súper interesante para problematizar estas cuestiones y les felicito por su intervención. Entonces, ahora daríamos paso a la siguiente intervención un minuto, por favor. Estoy abriendo aquí el programa. Está a cargo de Nicolás Hernández Mejía del colectivo Mente Negra en México, y que se llama Rap Originario, Expresiones Musicales de las Juventudes de los Pueblos Originarios de Indoamérica. Y pediríamos, igual que con Rafael y con Miguel Ángel, que intenten lo más posible acotarse a los 15 minutos para escucharnos entre todos, entre todas. Entonces, Nicolás, ¿estás por acá? Hola, buenas tardes. Sí, ya ando por aquí. Adelante, cuando quieras, por favor. Tienes 15 minutos. Sí, está bien, muchas gracias. Bueno, pues el tema que yo les voy a platicar el día de hoy tiene que ver principalmente sobre las expresiones musicales actuales de los pueblos originarios a nivel continente. Esto a partir del trabajo que he estado realizando durante los últimos 7, 8 años, el trabajo de investigación, pero también de incidencia social, por llamarlo de alguna forma, que tiene que ver con la producción y la difusión en general de las expresiones
del rap en idiomas originarios o rap originario, como también se le ha denominado dentro del mismo movimiento. Para iniciar, bueno, pues quisiera mencionar como un aspecto quizá un poco más de carácter teórico, que tiene que ver que este análisis que yo realizo, pero también esta incidencia social que estamos generando, tiene que ver con un aspecto de diálogos interculturales. Estos diálogos se desarrollan a partir del encuentro, de la apropiación, de la adaptación de lo que es la música rap, de la cultura hip hop, y la incorporación de las matrices culturales de los distintos pueblos originarios en donde se está produciendo esta manifestación artística, cultural y musical principalmente. Para iniciar, bueno, pues voy a dar un pequeño contexto general de lo que es el rap. El rap es la parte verbal y musical de la cultura hip hop. La cultura hip hop es una expresión que se gesta en los años 70 en Estados Unidos y que tiene como origen las resistencias de las comunidades negras y latinas que vivían en los guetos del sur del Bronx y que a través de las vivencias que ellos estaban teniendo con la violencia, la segregación, pues empiezan a generar sus propias formas de ser y estar en estos espacios, ¿no? Y una de ellas principalmente tiene que ver con las expresiones artísticas, ¿no? Entre ellas, bueno, pues empieza a ver lo que es la pintura, lo que conocemos como el graffiti, la música, que sería el rap, y que se integra principalmente de lo que es el MC, que es la persona que se dedica a recitar las rimas, y la parte musical, que sería el DJ, que se encarga de generar los ritmos, ¿no? Y las secuencias para acompañar a las rimas. Y también estaría lo que es la parte de la danza, que sería el breakdance, que serían lo que conocemos como los elementos principales de esta cultura. Posteriormente, a finales de los años 70, inicio de los años 80, bueno, pues las expresiones artísticas, principalmente el rap, es apropiada por la industria cultural y a partir de ello, pues será toda una globalización de esta expresión. Y uno de los puntos principales en donde se empieza a difundir, pues obviamente por la cercanía, es México, y esto se da a través de dos procesos, uno que es obviamente la industria musical, que empieza a adoptar estas expresiones y las reproduce y las localiza aquí en México en distintos contextos, y la otra tiene que ver con los procesos migratorios internacionales. Muchos jóvenes que viajaban a Estados Unidos en busca de trabajo, bueno, pues en los años 80 son deportados y regresan ya con muchas de estas expresiones artísticas, ¿no? Tanto la música, la vestimenta, el uso del lenguaje, etcétera. Aquí en México, bueno, pues empieza a dar una localización, empiezan a surgir los primeros grupos, los años 80, en espacios periféricos, tanto de Ciudad de México como en otros estados, Tijuana, por ejemplo, Monterrey, etcétera, ¿no? Y lo que empiezan a realizar es incorporar elementos propios de la cultura nacional, como pueden ser algunos sonidos de música ranchera, de música tradicional mexicana. También empiezan obviamente a incluir el español o el castellano y un calor muy específico, por ejemplo en el caso de Ciudad de México, etcétera, ¿no? Y obviamente pues las letras abordaban ya temáticas sobre las vivencias de estos jóvenes aquí en México. Sin embargo, también existe ya una participación de muchos jóvenes integrantes de comunidades de pueblos originarios. Algunos de ellos ya vivían esta experiencia de haber viajado a Estados Unidos en busca de una mejor forma de vida y en su regreso pues traen consigo ya estas expresiones y las llevan directamente a sus comunidades, en algunos casos para aquellos que vivían todavía en la comunidad, llevan consigo estas expresiones y ahí empiezan a generar sus procesos de adaptación, de relocalización, que no es otra cosa más que compartir con sus amigos, compañeros, familiares, jóvenes también, esta música y posteriormente, a partir de estos procesos de socialización
en donde se juntaban, escuchaban la música, platicaban acerca de lo que entendían acerca de esas canciones, lo que les daba, etcétera. Es como empiezan a escribir sus primeras canciones, sus primeras rimas, ¿no? Empiezan ahí a jugar con la improvisación, después ya empiezan a escribir sus rimas, algunas de ellas en español, otras ya en los idiomas originarios. Hay un caso muy particular de un rapero que es considerado pionero en esta forma de apropiación, que es Gonzalo Candia. Él es de Guerrero, de la comunidad de Tlapa, y escribía en sus canciones en el Tun Sabi, o mixteco, como se le conoce también. Y hay otros casos de jóvenes que regresaban de Estados Unidos, pero se quedaban ya a vivir en algunas de las ciudades principales de México, ¿no? Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, y obviamente pues todos ellos se incorporaban a las zonas periféricas, ¿no? A los barrios marginales, como se le conoce, o por las características que tienen. Y ahí también, bueno, pues realizan este proceso de socialización, eh, de adaptación, de apropiación, empiezan a integrar y a generar sus propias rimas, algunas de ellas también en sus idiomas. Un caso muy emblemático en Ciudad de México es precisamente un grupo llamado Acachó Movimiento. Varios de sus integrantes son de Oaxaca, que viajan a Ciudad de México y radican aquí. Esto alrededor del año 2000, y empiezan ya a crear sus canciones en mixteco y en náhuatl, ¿no? Entonces empiezan a hacerlas públicas. Una característica de estas expresiones es obviamente la facilidad con la que se puede llevar a cabo, ya que el rap no requiere de un conocimiento musical especializado. Únicamente es la parte de la escritura, que sería lo principal, y la otra, un conocimiento básico de producción musical. También otra característica importante es que el surgimiento de esta expresión se da ya en un contexto de globalización, del auge de las nuevas tecnologías, del Internet, ¿no? Y entonces empiezan ellos mismos a generar sus propias creaciones. Para estos casos, bueno, no se requiere tampoco de un estudio de grabación profesional, sino solamente con elementos básicos como un micrófono, una computadora y un pequeño programa o software de producción musical, ¿no? En donde ellos mismos, en sus propios espacios, sus casas, donde se reunían con otros amigos, pues empiezan a grabar sus primeras canciones. Entonces, estos son algunos de los principales grupos aquí en México que empiezan ya a generar esta readaptación del rap en idiomas originarios. Posteriormente, de 2005 a 2010, ya se empieza a dar una proliferación o un crecimiento de jóvenes que estaban ya produciendo sus canciones en los distintos idiomas. Podemos encontrar algunos casos, por ejemplo, Bad Boy al sur de México, con Rap Maya, Quintana Roo. Está también en Chiapas, por ejemplo, un grupo de rap en Tzotzil, Slap Gen Hop. Está al norte del país una joven que se llama Sara Monroy, perdón, de la nación Comcat, y hacía rap en serie. Al centro del país, obviamente, pues está en raperos en la zona de la Ciudad de México, por ejemplo, como Juan San, que hace música en idioma totonaco. El Mágico hace rap en náhuatl. Hay en la zona de Oaxaca, por ejemplo, raperos que están haciendo su música en zapoteco. María Advertencia Lírica, que como tal no habla el idioma, pero mucha de su expresión y de su inclinación tiene que ver con la cultura zapoteca. Está Juchirrap, está Badulbacendu también, grupos que están haciendo música en idioma zapoteco. Está también en Veracruz un grupo muy particular que incluso fusiona el rap con el son, a propósito ahorita que hablaban los compañeros, que es Norte 145. Y otro exponente que desafortunadamente perdió la vida por precisamente su activismo musical y en defensa de los recursos naturales, que era Tío Bat, y que tenía un grupo de son y rap en Veracruz. Ellos hacían su rap en Popoluca. Y así van generando diversos grupos, y esta expresión, bueno, no solamente se da en México, a la par se está dando en otros espacios del continente.
como es en Chile con el rap Mapudungún, está en Argentina con el rap com, en Colombia con linaje originarios también, está el rap quechua en Bolivia, y en varios de estos pueblos pues están realizando las mismas expresiones, ¿no? Que de alguna forma tienen una conexión ligada precisamente a esta apropiación, adopción del rap, de la cultura hip hop, pero toda una historia colonial de cada uno de los pueblos que de alguna forma pues detona segregación, racismo, exclusión social, y que estas características pues son las que detonan, ¿no? Esta intención de buscar un medio de expresión, de comunicar las problemáticas que viven en las comunidades, pero también en las ciudades, situaciones de violencia, de racismo, de despojo, y por otro lado también dar a conocer, obviamente, la parte de las prácticas comunitarias, la importancia de la música de los pueblos, de las prácticas culturales, de las prácticas tradicionales, incluso prácticas religiosas, etcétera, ¿no? De toda la forma de vida que existe dentro de las comunidades y que también simbólicamente se encuentra reproduciéndose en los espacios urbanos. Entonces, estas expresiones, pues como objetivo tienen precisamente a utilizar el rap como medio de expresión para comunicar las problemáticas, tiene que ver con la revitalización de los idiomas originarios, revitalización también de las prácticas culturales y un fuerte posicionamiento político ante estas problemáticas, ¿no? Obviamente hay otras cuestiones que se deben de tomar en cuenta. Algunos de los exponentes, bueno, pues se han dedicado ya a esta actividad como una forma de autoempleo también, aunque existen limitantes, limitaciones, existe una, una cooptación por parte del Estado, por algunas instituciones. Hay algunas políticas que en algún momento las impulsan con ciertas limitantes, pero existe ya todo un movimiento que integra precisamente exponentes, integra ciertos públicos y también integra medios de comunicación y algunas organizaciones e instituciones que están incorporándose tanto para el impulso como para la visibilidad de estas expresiones. Actualmente, bueno, pues en México ya existe un gran número de exponentes, ya se realizan festivales tanto en el centro, al sur y al norte del país, y en otros espacios se empiezan ya a generar circuitos y redes que van integrando ya no solamente las expresiones a nivel local, a nivel nacional, sino a nivel territorio, ¿no? A nivel Yala, a nivel Indoamérica o como lo conocemos como Latinoamérica. Ya para ir cerrando, bueno, pues voy a poner un pequeño fragmento de una canción para que podamos ver al menos significativamente a qué nos referimos con esta expresión de rap original. Espero y lo pueda compartir porque estoy en el teléfono, entonces dicen si se escucha. Uy, creo que no. No se puede. No, hoy no, creo que no. ¿Y estás habilitado para compartir o es cosa del celular? A ver, vamos a poner el audio. No sé si están escuchando. Parece ser que se detuvo. Parece ser que se detuvo, ¿verdad? Bueno, en lo que regresa, regresó Nicolás, ¿nos escuchas?
Bueno, parece que no, pero en lo que intenta compartir, pues recuperar algunos elementos de lo que nos comparte Nicolás, que creo que son muy interesantes porque nos pone algunos cruces entre lo que pueden ser expresiones urbanas contemporáneas, como puede ser el rap, pero también otras, digamos, referencias o herencias lingüísticas, culturales, territoriales de pueblos que vemos que están recuperando este tipo de expresiones, no solo a nivel de México, que es entiendo donde se centra más el trabajo que nos presenta Nicolás, sino a nivel continental, e incluso pensando el rap como un elemento de una cultura más amplia, afrodescendiente, que puede ser el hip hop, con elementos incluso planetarios, ¿no? Bien mencionó por ahí que hay otros elementos como mismo el graffiti o la cultura de la calle que se nutren y que también muchos de los pueblos originarios están retomando con sus propias características, sobre todo en contextos de exclusión racial, exclusión económica, pero que en manos muchas veces de jóvenes de los pueblos originarios recuperan otros elementos para la dignificación y para la visibilización de procesos también coloniales presentes, ¿no? Considero muy afortunada la mención, evidentemente, a José Marcel Santos, ¿no? Del pueblo Mije Soque Popoluca de Sayula de Alemán, que fue asesinado en 2019, el tío Bat, como se conocía, de Veracruz, que precisamente luchaba en contra de los procesos de fracking que había en el estado, de las mineras, de los grupos del crimen organizado, y que además era perteneciente al Congreso Nacional Indígena, donde también podemos ver muchas de estas expresiones. Y me pone a pensar lo que nos comparte por acá Nicolás, es qué elementos, por ejemplo, se mantienen de las expresiones, digamos, en términos culturales del hip hop y qué otros tienen adecuaciones de acuerdo a los contextos específicos de los pueblos, pensando en que precisamente se rompe con una visión esencialista que pretende que la tradición de los pueblos solo puede ser expresada, digamos, en formatos folclóricos, como si hubiera un único modo legítimo, podríamos decir, de ser indígena, fuera de lo que puede ser la vestimenta típica o una danza ancestral, por ejemplo, o así llamada, entre comillas, ancestral. Y por otro lado, pensar el hip hop, la cultura del hip hop más amplia o el rap desde pueblos originarios que desborda las lógicas esencialistas y que, bueno, puede, como bien nos dijo, ubicarse en ciudades, a veces en sentido periférico u otras no, pero que también utiliza redes sociales, circula en Spotify y que además se hace desde una raíz lingüística con ligas profundamente políticas y territoriales. Entonces ahí vamos también tejiendo con la ponencia anterior, que es muy interesante ver cómo la lengua en diferentes formatos y en este caso musicales tiene ahí elementos de resistencia de diferentes formas, pero que comparten varios pueblos con raíz originaria. Entonces, muchísimas gracias por estarse acotando a los tiempos para poder conversar en conforme avancen las exposiciones. Y ahora daríamos paso a Osvaldo Gervasio Montaño del Ángel de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas con la ponencia Entre las lenguas indígenas, las paredes, retos y desafíos de la presencia indígena en Veracruz. Entonces son las 4 de la tarde para mí, 1 de la tarde para ustedes, entiendo. Están en Sí. México y tendrías 15 minutos. Adelante, Osvaldo, por favor. Hantawa tsiga esta shati kwahila ni siti nachal anchina halbin si chavalti utsatukani yabalki utila hungwean ancuenza listenek. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias y por la invitación también y la abertura a este congreso yo les voy a platicar un poquito acerca del contexto sociocultural de la presencia de las personas de pueblos originarios o indígenas en el estado de Veracruz. Voy a presentar una pequeña diapositiva. Voy a ser muy concreto y rápido también por el tiempo. Ok, permítame tantito. Ok, creo que sí se alcanza a ver, sí me alcanzan a escuchar bien, ¿verdad? Ok. Esta la ponencia yo la denominé entre las lenguas indígenas, las paredes, retos y desafíos de la presencia indígena en Veracruz, porque me pareció muy importante hablar acerca de qué sucede, cuál es la situación que presentamos las personas que somos pertenecientes a algún pueblo originario o a un pueblo indígena en el estado veracruzano. Voy a enfatizar en el estado veracruzano, pero
voy a hablar de manera muy general en torno a los retos y los desafíos que se presentan independientemente del pueblo o la etnia a la que pertenece. Cada uno quiero generalizarlo también para tener en cuenta que pues tenemos que un trabajo muy extenso que hacer y sobre todo para llegar a divulgar las cuestiones de los pueblos originarios y las lenguas indígenas. De todo esto, primero quiero empezar con un marco jurídico legal muy extenso eh, acerca de las comunidades indígenas. ¿Quiénes son las comunidades indígenas o pueblos originarios? Ahí, ahora sí que el concepto también depende de cómo cada quien lo interprete. Y vemos que, por ejemplo, en el artículo 2 constitucional de nuestra Constitución Política, nos dice que son aquellas comunidades que forman una unidad social, económica o cultural en el territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos. Eh, Esto es muy importante porque dentro de todo el territorio en el que nos encontramos existen diferentes sectores poblacionales, sectores urbanos, rurales, etcétera, ¿no? Yo me voy a centrar específicamente en el sector de la población rural y la población indígena. En México habemos 126.014.024 habitantes, según el censo del INEGI del 2020, en el que de ello 23.2 millones de personas se autoidentifican como indígenas o pertenecientes a algún pueblo originario. Es decir, casi el 20% de la población tiene esta autoascripción a su etnia como indígenas o de pueblos originarios. 7.1 millones de habitantes, en este caso es el 30.8%, hablan una lengua indígena. Debemos de recordar que también dentro del territorio tenemos alrededor de 68, 69 lenguas presentes en el país. Somos una nación multipluricultural, muy enriquecida, que no terminamos de conocer y de analizar. Y eso es lo bonito de nuestro país también, ¿no? Independientemente de las zonas en las que nos encontremos, en cada territorio, en cada parte, en cada rincón de nuestro país, tenemos algo que nos identifica, tenemos algo que nos representa de una manera muy fuerte y es algo pues muy grande, ¿no? 69 pueblos y lenguas indígenas en México, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en el 2025. Eh, 70 idiomas nacionales, incluyendo el español, y no hay una sola lengua oficial, según la Ley General de Derechos de los Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Aquí me parece muy interesante esto. Actualmente, por ejemplo, yo laboro en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Nos dedicamos al estudio, la divulgación, la preservación y el compartimiento de las lenguas originarias presentes en el estado de Veracruz. Aquí me parece muy importante ahondar en esto porque muchas veces hemos escuchado que, por ejemplo, nos hablan acerca hemos escuchado el término, ¿y tú qué dialecto hablas? Quiero recalcar esto porque en la actualidad, hoy en día, este término ya no es tan adecuado para referirse en este caso a las lenguas. Hoy en día les llamamos idiomas nacionales o lenguas nacionales. Nos podemos referir solamente a ello en términos lingüísticos, que son las variaciones de un idioma, por ejemplo, el español, que es una lengua romance, que tiene los dialectos, por ejemplo, el español colombiano, el español de México, entre otros, ¿no? En este caso, en el territorio mexicano tenemos 70 idiomas nacionales o lenguas originarias o lenguas nacionales, porque históricamente ya existían mucho antes de la llegada del el español o el compartimiento de otras lenguas. El artículo 2 de la Constitución Política de México nos garantiza los derechos de los pueblos indígenas a su libre determinación y a su autonomía. Ok, hablando del estado de Veracruz. En el estado de Veracruz existen 7.704.417 habitantes según el Censo Poblacional de 2020. Entre ellos, 2.071.265 personas se consideran de pueblos originarios o indígenas. En este caso, estamos hablando del 27% total de la población. Y hablando en términos de lingüística, son 650.507 habitantes los que hablan alguna lengua originaria, lengua materna. eh, Aquí es muy importante esto porque este censo, cuando se realizó, estábamos hablando de lenguas en primera instancia, porque también existen personas que aprendieron un idioma como segunda lengua. En este caso se tomaron en cuenta esas dos perspectivas, pero sobre todo a la lengua materna. Estamos hablando de
Veracruz. En Veracruz, la presencia de 18 lenguas indígenas en todo el estado. Creo que esto posiciona al estado de Veracruz como el primer lugar también ya en presencia de pueblos originarios y lenguas indígenas. Me parece muy interesante esto porque actualmente, bueno, en el 2018-2020 había registro de 14 lenguas que se hablaban en total, pero en el último censo de población que se hizo se descubrieron que existen ya asentamientos de lenguas que son, bueno, originarias, por ejemplo, por decirlo así, de otros estados, pero que ya existen, ya tienen asentamiento en el territorio veracruzano, sobre todo en la parte del sur del istmo, pegado casi a Oaxaca. Existen 5 familias lingüísticas que se presentan aquí en el estado de Veracruz, que es la Yutonagua, Totonaco-Tepehua, Otomangue, Mayense y la Mije-Izoque. A continuación les voy a presentar una pequeña gráfica. Este es un esquema, una representación de las familias lingüísticas que se hace. Eso lo pueden encontrar en el catálogo de las lenguas nacionales de Veracruz y en la página de la Javeli. Por ejemplo, la familia Yutonagua, que tiene perteneciente la lengua náhuatl y sus variantes, que son las lenguas del náhuatl de la Huasteca, Songolica y el del sur. La familia Totonaca-Tepehua, que es el Totonacú y el Tepehua. También tenemos el Otomangue, el que pertenece el chinanteco, el zapoteco, el ñañú, el zapoteco y el mixteco. Y tenemos también dentro de la familia mayense, el tzotzil y el tenec. A esta familia también se escribía el chico-musulteco, pero esa es una lengua extinta que ahorita les voy a platicar un poquito acerca de eso. Y en el mijezoque encontramos también, ay, permítame tantito, creo que no me dejó, ay, creo que se dejó de compartir. Permítame. Ay, disculpen. Ok, ya regreso. El Mije y el Mije Popoluca. Ok, a todo esto, en torno a la presencia de Veracruz, bueno, nada más les quería, mira, aquí está la lista de los pueblos originarios que se encuentran aquí en el estado, esta va por número de hablantes. Tenemos en primer lugar el náhuatl, el totonacú en segundo, el tenec, el nontajoye, que es el popoluca de la sierra, el chinalteco, el ñañú, el zapoteco, el mazateco, el limazipi o limaslama, que es el tepehua o tepehuano, el sayulteco, que es el popoluca mije de Sayula, el ore, que es la lengua zoque, el mixteco, el ayuk, que es el mije, tzotzil, chol, setzal y el texistepequeño, que es el popoluca de Texistepec, y el oluteco, que es el popoluca de Olutla. Aquí les presento una pequeña gráfica para asentarlos geográficamente en el territorio veracruzano. Nosotros estamos en la costa, en el Golfo de México. Esta es una tabla que no está actualizada completamente, es una imagen representativa, pero si se dan cuenta, ahí está todo el estado de Veracruz y está marcado en diferentes colores la mayoría de las lenguas presentes en el estado. Ok, yo soy perteneciente a un área cultural que se llama la Huasteca, que comprende los estados de San Luis, Hidalgo, el sur de Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, Puebla, entre otros. Este territorio, que es un área cultural extensa que abarca parte del Golfo de México, tiene una subdivisión que se considera como, por ejemplo, nosotros tenemos la Huasteca Oriental, que es de San Luis Hidalgo, la Huasteca Veracruzana, Tatoyuca, Tuxpan, El Higo, toda esta zona y la Huasteca Occidental de Occidente, que es la zona de Chontla, Tamalín y Tamiagua, ¿no? Eh, Nada más les voy a presentar así de manera muy general un poquito acerca de la cultura huasteca, históricamente asentados en el territorio, datados del año 1200 al 1500 a.C. Esta es parte de la familia mayense, del grupo huastecano. Les comenté que el huasteco y el chicomusulteco son lenguas de la misma familia, pero el chicomusulteco es una lengua extinta que se dejó de hablar en el año de 1980, fue el último registro que hubo. El Tenec, que es nuestra autoascripción como etnia en la lengua propia dicha, el Tenec, y ya conocido en el español como huasteco, ¿no? Pertenece a la familia mayense, es la única lengua que está separada más del territorio mexicano, de la familia maya, en este caso del sur.
Ok, y también tenemos población de, población afromexicana en el estado de Veracruz. Permítame tantito, voy a hacer muy rápido. Tenemos dos. Ay, perdón, vamos a pasar a la otra. Ok. Retos de la presencia indígena en el territorio veracruzano. Ok, tenemos la visibilización. En este caso, los pueblos originarios han sido la mayoría vista como una minoría. Dentro de ellos, uno de los problemas también que hemos tenido es la eliminación de la discriminación. Lamentablemente, pues nos hemos envuelto en este mundo muy globalizado y la presencia de los pueblos originarios, en este caso, tanto de sus prácticas, tradiciones, etcétera, se ha visto un poquito discriminada en todos los aspectos que podemos encontrarle, tanto en su representación, entre otros esquemas que tienen. Uno de los retos también que tenemos hoy en día los pueblos originarios es la recuperación de la memoria, que son los saberes. ¿Por qué? Porque debido a problemas, bueno, no problemas exactamente, pero a situaciones contextuales, mucha gente también parte a hacer ese proceso de migración, que es irse a otro lugar para buscar una mejor calidad de vida o de ingresos. Y lamentablemente dentro de esos procesos tienden a dejar ciertos aspectos que lo identifican, en este caso, alguna cultura, por ejemplo, el uso de la lengua. Tenemos también la revalorización de la tradición. Ok, aquí les puse la palabra folclorismo porque no queremos caer en esta parte del juego de la identidad, de solamente decir, ah, no, sí, la gran fiesta, por ejemplo, el chantolo, ¿no? Y solamente decirlo como algo muy estético, muy expresivo, sino que recuperar la parte en la que estamos hablando de que es una tradición y es la identidad de las personas. Tenemos también un reto que es la docencia en lenguas indígenas y la construcción de materiales didácticos en lengua. Permítame. Ok, aquí tenemos unas imaginitas. Y también tenemos los desafíos que tenemos presentes en las comunidades originarias. Aquí creo que uno de los puntos primordiales es la abertura de espacios sociopolíticos, culturales y de salud, sobre todo a la lengua materna, porque este, eh, nos vemos envuelto en la correlación con diferentes sectores de la población, por ejemplo, la urbe, o las ciudades, en las que lamentablemente existen personas que no hablan la lengua o no hablan el idioma español y solamente se comunican en lengua y tenemos problemas porque no existe personal para que nos atienda. La creación de políticas culturales, la preparación académica y la función docente también son desafíos que los integrantes de las comunidades indígenas tienen muy presente. ¿Por qué? Porque también debido a la falta también de ingresos, no siempre es posible tener alguna preparación académica, sobre todo para poder desarrollar o para poder compartir los conocimientos que tengo. La enseñanza desde el contexto cultural y la competencia lingüística. Aquí en competencia lingüística estamos hablando de, digamos que esa lucha o esa incrustación de otros idiomas que no sean pertenecientes aquí a nuestro territorio. No digo que esté mal, claro que es muy bueno aprender otro idioma que sea extranjero, sin embargo, también debemos voltear y ver que, por ejemplo, en el estado de Veracruz tenemos más de 18 idiomas nacionales y pues solamente se conocen como uno o dos, que es el náhuatl, tonacú o el tepegua, ¿no? La creación de materiales didácticos y el respeto a las formas comunales de regirse y la eliminación del etnocentrismo, que esto es una parte muy fundamental porque lamentablemente también dentro de las comunidades existe la misma discriminación dentro de los mismos integrantes. Decir, ah, no, tú que eres huasteco, ¿qué traes tú, huasteco? Por ejemplo, ese tipo de comentarios tienden a ser discriminatorios dentro de las mismas comunidades, cuando en realidad deberíamos de apoyarnos o deberíamos de tener mucho más relación social dentro del mismo espacio. Y para finalizar, solamente les quería comentar qué hacer, qué toca hacer, ¿no? La revalorización de la identidad, la recuperación de la memoria oral y la memoria tradicional, la revalorización de las costumbres y las tradiciones, la enseñanza cultural desde la familia y a lo comunal y la eliminación del etnocentrismo. Y sobre todo, uno de los aspectos que yo remarco mucho es dar a conocer la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, porque esto es el órgano que nos va a garantizar el respeto por nuestra identidad y por nuestra presencia dentro de la zona. Voy a finalizar, solamente les voy a decir, Huancutosna, Abalquiancuentzales, Yauquinhuquintimba, trabajaremos para que las comunidades no olviden su identidad. Halvin Sich Jan, muchas gracias, en Tenec o Huasteco del Centro. Muchísimas gracias, sería todo. Muchísimas gracias, Osvaldo, por esta ponencia que igual vemos que está llena de tensiones, digamos, diferentes
elementos contradictorios, ¿no? En las propias lógicas sociales, pensando en que la mayoría de los censos, sobre todo estatales, suelen basarse en indicadores, como tú bien dices, como la autoascripción, ¿no? O el uso de la lengua. Sin embargo, muchas personas que pueden reconocerse como indígenas y que pertenecen a pueblos originarios pueden no hablar la lengua, haberse desplazado, haber migrado, haber ido a otras zonas urbanas, lo que nos coloca entonces en un panorama donde sobre todo los censos tienden a tener una subestimación estructural de la población indígena, digamos, real, de facto, que habita los territorios. Entonces, cuando, por ejemplo, tú abres con ciertos datos y después los contrastas, también nos da esto la posibilidad de ver cómo muchas veces el Estado tiene una imagen sesgada, cuantitativa, fragmentaria de los pueblos originarios que muchas veces no logra capturar ni su complejidad, ni lo que es el sentido de comunidad, ni el territorio, el multilingüismo, por ejemplo, también procesos de bricolage, podríamos decir, desde la antropología cultural, pero también que muchas veces los censos tienden a marginar, digamos, prácticas identitarias a veces no normadas, como puede ser el bilingüismo parcial que tiene gran parte de la población, los procesos socioreligiosos, la territorialidad dispersa. Tú hablas, por ejemplo, del pueblo en algún momento Mijes o que Popoluca, ¿no? Que puede habitar también algunas partes de Veracruz, pero que también tiene parte de su origen en Chiapas y que al mismo tiempo está en Estados Unidos, o qué podemos entender por Oaxaca, California, ¿no? Entonces, es una, digamos, campo muy fructífero para todas estas discusiones, pensar la migración interna, la diversidad lingüística y cómo las paredes institucionales muchas veces, aunque pretenden ayudar, producen otro tipo de exclusiones estructurales, pensando en que muchas veces los censos, más que herramientas, digamos, solo de contabilización de la población, son herramientas de poder y no precisamente de justicia, donde a lo que se tiende en muchas ocasiones es a la homogenización cultural, donde incluso los derechos colectivos son bastante mancillados, el pluralismo cultural, y que bueno, acá justo entiendo yo que por eso pones esto de las paredes, ¿no? También tomando como pivote ahí reflexivo lo que sería la lengua. Entonces, muchísimas gracias por estas reflexiones muy estimulantes, Osvaldo. Y ahora entonces daríamos paso a la ponencia de Andrea Ibacache, de la Universidad de las Américas de Chile, intitulada Territorios y Lengua Licanantay, un análisis cualitativo tras los resultados del censo 2024. Y bueno, creo que también tanto la ponencia anterior como quizá este breve comentario da también pie de apertura a lo que nos va a compartir Andrea. Entonces, serían 15 minutos, por favor, y agradezco profundamente que estén tomando muy en cuenta los tiempos porque nos permitirá dialogar más adelante. Adelante, Andrea, por favor. Ok, gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ok, me trataré de estar acorde a los 15 minutos. Antes de empezar, les quiero compartir pantalla. Denme un segundo, espero poder hacerlo. Ahí. Y bueno, contarles un poco, los invito un poco a salir de México, ya que estuvimos hablando de México y esta vez nos vamos más al sur, a Chile, a lo que hoy se denomina Chile. Como comentaba, mi presentación se denomina Territorios y Lengua Licanantay, un análisis cualitativo tras los resultados del censo 2024. Aquí también yo trabajo con los datos censales y busco darles una explicación más cualitativa. Así que para comenzar, los saludo también en Punza, que es la lengua que vamos a exponer en esta oportunidad. Sensac, una simple frase, siempre saludo. Y vamos a hablar un poco del contexto licanantay en Chile, resultados del censo y cómo esto se relaciona con soberanía, territorio, la lengua kunza y etnogénesis. Entonces, para posicionarlos un poco en el mapa,
bajo por acá y encuentro este mapa al costado derecho. Si ustedes se fijan, Chile tiene fama de ser un país largo y angosto. Casi nos estamos cayendo del mapa, pero estamos ahí. Y cuando hablo de las comunidades Licanantay, o también conocidos como atacameños, la diferencia es que usamos mucho más el término Licanantay porque es el sinónimo en Kunza de atacameño. Estamos hablando de esta zona específica de Chile, en el norte de Chile, específicamente en la región de Antofagasta, al interior. Por lo tanto, estamos en una zona fronteriza con Bolivia y también hoy se presenta población licanantay en lo que es el actual territorio argentino. Entonces, estamos hablando de una comunidad que también se caracteriza por su transhumancia, por un movimiento constante, eh, por una cercanía con otros pueblos indígenas andinos como Aymara, Quechua, Collas, etc. Por lo tanto, hay muchas cosmovisiones similares y esta particularidad de estar ubicados en la frontera, entendiendo que estas fronteras son actuales, hace que estemos hablando de pueblos que tengan una cultura rica que va más allá de estas fronteras que nos imponen los estados-nación. El contexto licanantay se caracteriza mucho por el extractivismo también. Estamos hablando de una zona donde hay mucha presencia de salares y hoy en día acá en Chile los salares son un tema en discusión porque producto de los salares se puede obtener litio. Y se podría decir que en Chile estamos un poco como dejando, o sea, no dejando, pero tenemos etapas donde hay ciertos minerales que son los que se extractivizan de forma más intensa y ahora estamos dándose giro hacia el litio, entendiendo que Chile es un país reconocido por mantener, digamos, su economía de alguna forma con el extractivismo. En un principio Chile trabajó fuertemente las salitreras, luego la minería del cobre y hoy estamos hablando un poco de litio. De hecho, puede que les suene el nombre del Triángulo del Litio, porque junto a Argentina y Bolivia, que precisamente son estos territorios por esta zona, territorios indígenas, hay mucha presencia de salares y estos salares son bastante apetecidos por el mundo extractivista. Son salares que ya están siendo explotados, por lo tanto estamos hablando de un territorio que genera bastante atractivo. Y también por el lado turístico. Puede que hayan quizás escuchado hablar por ahí de San Pedro de Atacama, que es un pueblo, el pueblo más conocido o más grande dentro del territorio Licanantay y que es conocido también a nivel mundial desde el punto de vista turístico. Entonces, este territorio Licanantay, que antes de la Guerra del Pacífico perteneció a Bolivia, por cierto, y que culturalmente siento que sigue perteneciendo a Bolivia, es un territorio bastante cotizado, les comentaba, desde lo extractivista. Por lo tanto, decíamos, estamos acá ubicados en esta zona, norte de Chile, colindando con Bolivia, muy cerca con Argentina y también un poco Perú, que está más arriba. El año pasado en Chile se realizó el censo del 2024 y este año, el 2025, se arrojaron los resultados. Ese censo lo realiza el Instituto Nacional de Estadísticas. Es la clásica encuesta a nivel nacional donde se pregunta preliminarmente por temas de vivienda, pero al final esta ha sido una encuesta que se ha ido agrandando. Y ya desde hace un tiempo se empieza a preguntar por la adscripción a algún pueblo indígena. Y la particularidad es que en este censo por primera vez se preguntó si usted como persona indígena maneja o habla su lengua indígena materna. Por lo tanto, surgen nuevas cifras innovadoras para empezar a evaluar cómo se maneja la lengua indígena. Este es un censo que, como les decía, salen los resultados este año, se realizó entre marzo y julio del 2024. Y si bien conocemos clásicamente la definición de que nos sirve para mejorar o optimizar políticas públicas nacionales, en términos indígenas se vuelve bastante particular porque es uno de los pocos instrumentos que logra medir la presencia indígena, considerando que Chile no es un país plurinacional,
no es intercultural, y las comunidades indígenas no tienen hoy escaños reservados en institucionalidad pública. Solamente los tuvieron en el proceso de redacción de un nuevo bosquejo constitucional que al final no fue aprobado hace algunos años, pero fuera de eso no hay mayor participación indígena en espacios públicos. Y aquí algunos resultados. Según este gráfico que emerge de los datos censales, aquí tenemos que precisamente en la región de Antofagasta es donde más se presenta población indígena. Exactamente 36.221 personas, que sí puede ser un número bastante discreto si lo comparamos con otros países vecinos que tienen mayor población indígena, como México, como Bolivia, pero para nosotros es una cifra importante. Y si bien uno puede entender que es como obvio que quizás hay una presencia tan grande licanantay en esta región, esto también queremos analizarlo con la presencia de otras comunidades indígenas como mapuches, aymaras o dieguitas en la región, considerando que estos también, como sale acá en el gráfico, aquí acá abajito, son todas las comunidades, naciones preexistentes, pueblos indígenas, como se les quiera denominar, que están reconocidos hoy en Chile. Eso quiere decir que se les menciona en la ley indígena, que están reconocidos y que por lo tanto son algunas de las opciones para contestar en el censo. En comparación con el último censo del 2017, hay un aumento de población de un 19.3%, lo cual también nos hace recordar al término de etnogénesis, que es lo que pasó para que aumentara esta cantidad de personas. Este segundo gráfico me habla de lenguas indígenas habladas. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, por primera vez en el censo se pregunta si usted maneja eh, la lengua materna. Y en esta ocasión, 1.693 personas dijeron que sí manejan el Kunza. El Kunza es la lengua propia del territorio Licanantay, de las comunidades Licanantay, y la particularidad del Kunza es que por muchos años para los lingüistas se consideró una lengua muerta, una lengua extinta. Sin embargo, hoy se considera una lengua en revitalización y existen varios esfuerzos por parte de las comunidades Licanantay para preservarlo, revitalizarlo, asegurarlo y ojalá poder manejarlo, ojalá en conversaciones cotidianas. Por lo tanto, el Kunza, decir que uno maneja el Kunza en una encuesta nacional tiene un significado evidentemente político, que es lo que se intenta analizar acá. Les mencionaba lo de territorio en un principio, porque les contaba que es un territorio con mucha presencia extractivista. También podríamos hablar de otros formatos de extractivismo, como el extractivismo académico, turístico, etc. Pero lo particular de la zona es cómo se va interpretando otros conceptos como el de soberanía, por ejemplo, donde de alguna forma las comunidades indígenas ejercen su autogobierno y autodeterminación dentro de los márgenes de autonomía que el Estado-Nación de Chile les permite moverse. Por ejemplo, y en relación al extractivismo del litio, según las leyes chilenas, se supone que cuando una empresa llega a modificar un territorio, necesita pasar previamente por un proceso de consulta indígena. Se pregunta a las comunidades si están de acuerdo, qué es lo que esperan de este proceso, qué tipo de relación quieren tener con estas mineras extractivistas, que por cierto no hay no precisamente hay un rechazo absoluto a la presencia extractivista, sino que más bien se pide tener instancias de diálogo. Por lo tanto, el territorio sigue siendo visualizado como propio desde una mirada indígena, pero lo que se busca es ojalá que esa presencia, que se refleja en la cantidad de personas que en el censo adscriben como Licanantay,
permita tener un poco más de control sobre lo que sucede en la zona. Esto sumado también, por ejemplo, a lo que sucede en Chile con la figura del royalty minero, que se supone que es un impuesto específico que dejan las grandes empresas mineras en los territorios donde intervienen, que sin embargo en Chile no ha funcionado muy bien y recién hace algunos años se está poniendo en marcha. ¿Qué quiere decir eso? Que Chile es un país muy centralizado y los dineros que dejan las grandes mineras tienden a irse a la capital, que es Santiago, y no se ven o no se ve de forma concreta en las zonas más rurales o de región o indígenas. ¿Qué pasa con la lengua kunza? Deme un segundo. Ok, 3 minutos. Bien, voy a resumir. Lengua kunza, les decía, se considera extinta más o menos como en los años 50, pero desde más o menos el año 2010 surge el Consejo Lingüístico de la Lengua Kunza, que intenta revitalizar esta lengua con el fin de que deje de ser considerada como dormida, o sea, como extinta y solo como dormida. Por lo tanto, que en este censo más de 1.600 personas consideren que hablan Kunza es bastante significativo. No solamente porque por primera vez se pregunta sobre este tema, sino también porque existe un gesto político, territorial, reivindicativo, muy interesante que surge. Y esto va en relación con la etnogénesis. Es decir, la validación de Calantay se presenta desde esta creación de la ley indígena, que fue en 1993, porque como les mencionaba, el mundo Licalantay guandino siempre se ha visualizado más cercano a naciones como Perú y Bolivia, pero sí hay una fuerte presencia en Chile. Por lo tanto, a pesar de que esta autonomía da ciertos márgenes de acción, en la práctica permite la consolidación de este componente Licalantay como un pueblo indígena vivo, presente y sujeto de derecho. No es un pueblo extinto, ni tampoco su lengua está extinta, ni tampoco no importa lo que pasa en sus territorios. Por lo tanto, un aumento en el número de atacameños o licanantay reconocidos fortalece el argumento para ejercer una gobernanza efectiva sobre su territorio como colectivo mayor. Visibiliza y cuantifica a este pueblo y el CUNSA se vuelve un elemento identitario crucial, ya que el proceso de autoidentificación censal se alinea con la creencia comunitaria de que la lengua está dormida y no existe. Esto resulta llamativo porque aquí hay esfuerzos que nacen desde la comunidad, a veces acompañados por la academia, para fortalecer el CUNSA, lo cual hoy en día, como es una lengua de revitalización, se traduce en la creación de glosarios, diccionarios, siempre formas de dejar registro de esta lengua CUNSA. Curiosamente, hay que mencionarlo, muchas veces proyectos financiados por empresas mineras, pero es una forma real, concreta, inmediata de dejar registro del CUNSA. Y esa es mi presentación. Gracias por escuchar. Les dejo mis emails por si queremos seguir en contacto. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Pues vemos ahí también con material etnográfico puntos de contacto con la ponencia pasada y muy interesante pensar qué alternativas existen para pensar, digamos, los datos de los censos, el reconocimiento y también, sobre todo, la presencia de los pueblos más allá de los censos estatales. Pensando en que, bueno, por ejemplo, en el caso de Chile, a pesar, digamos, de estar en lo que llaman los gobiernos progresistas, en este caso con Gabriel Boric, ¿no? Él viniendo de la militancia, digamos, del movimiento estudiantil. No deja de ser un gobierno profundamente neoliberal y que ha militarizado de manera tremenda los territorios de los pueblos mapuche. Entonces, ahí vemos las contradicciones, pero bueno, mismo que vemos también en los gobiernos de México, o podríamos ponerlo también en tensión que implicaría, por ejemplo, un gobierno plurinacional, digamos, de facto en la constitución en Bolivia. Sin embargo, el no acabar con los procesos de extractivismo de las mineras
o qué pasa también en el caso de Ecuador y la persecución de líderes y lideresas comunitarias que defienden el territorio en contra de los intereses del gran capital. Entonces, es interesante pensar en este caso los censos también como una, sí, herramienta, digamos, necesaria de contabilizar la población, pero que también ayudan a veces a acentuar procesos de neocolonización y cómo hacer frente a ella desde las culturas, digamos, que habitan los territorios de forma viva. Entonces, muchas gracias, Andrea, muy interesante. Y ahora daríamos paso para cerrar. Yo estaba equivocado pensando en que teníamos un espacio más largo para conversar. No va a ser así en este caso, pero cerraríamos entonces con la ponencia intitulada Niñeces, Prácticas Culturales y Revitalización Lingüística en Santana, Tlacotenco, Milpalta, un acercamiento desde la psicología social comunitaria a cargo de Jaime José Vázquez Luna de la Universidad Nacional de Rosario Castellanos, México. En teoría tendríamos que estar acabando en unos minutos ya, pero como se ha extendido y bueno, evidentemente para ejercer el tiempo como debe de ser, también tendrías 15 minutos, Jaime, aunque se alargue un poquito más la mesa, y agradecemos respetar el tiempo. Adelante, Jaime, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas, todos. Bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir una presentación que no sé si ustedes me indican cuando la estén observando. Ya la podemos ver. Bien, pues bueno, lo que les voy a presentar, lo titulé, bueno, Niñeces, Prácticas Culturales y Revitalización Lingüística en Santana, Tlacotenco, Milpalta. Esta propuesta pues, surge de un proyecto de doctorado, ¿no? En donde analicé la participación infantil en este pueblo, en Santana Tlacotenco, y por lo tanto les voy a mostrar algunos resultados y cuestiones que sigo trabajando en la actualidad con respecto a la participación infantil, visto desde la perspectiva de la psicología comunitaria, aunque bueno, me gustaría darles un poquito de contexto de la investigación que realicé para que ustedes puedan tener como nociones, ¿no? Como les decía, bueno, en la investigación de doctorado me acerqué al estudio de la participación infantil y de las prácticas culturales existentes en Santana Tlacotenco, pues entendiéndolo primero que nada como un pueblo originario. Esto también es interesante porque, bueno, esta enunciación viene del exterior, digamos, pues de gobierno, ¿no? Esta categoría, porque, bueno, en realidad los pobladores de Milpalta se asumen como nahuas, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión interesante, aunque, bueno, pues se han apropiado del término pueblo originario, porque, bueno, pues es una categoría legal que sirve, pues, para articular luchas, ¿no? Y defensas de territorio y demás, ¿no? Pero bueno, la alcaldía Milpaltas se encuentra al sur de la Ciudad de México, en la periferia, eh, muy cercano al Estado de México y al Estado de Morelos. Es una comunidad que articula actividades urbanas y agrícolas, ¿no? Muy interesante. Y desde este contexto, pues la problematización inicial pues surge por el interés de recuperar la narrativa infantil con respecto a su participación en prácticas rituales junto con los adultos, ¿no? Entonces, generalmente en los trabajos disciplinares, pues el acercamiento que se hace hacia las infancias, pues es desde la voz adulta, ¿no? Entonces, en este caso, mi interés es recuperar, pues, o acercarnos a conocer la perspectiva infantil sobre su participación sin dejar de lado la visión adulta, ¿no? Entendiendo que pues, se construye en un proceso de interacción y de socialización y que no, digamos que el mundo infantil no es ajeno al mundo adulto, sino más bien compartimos mundo y el asunto aquí es indagar pues, la perspectiva de las niñas, ¿no? Y de los niños en su participación. Pero bueno, menciono esto porque justo los objetivos se mueven como en esas direcciones. Primero que nada, pues en analizar
diversas manifestaciones de socialización, ¿no? En las prácticas culturales de la comunidad de Santana Tlacotenco, particularmente en el contexto ritual. También en recuperar elementos que tienen que ver con la mirada adulta con respecto a lo que significa ser niño en Santana Tlacotenco, y también pues, examinar la percepción y los discursos que tienen las propias infancias con respecto a su participación, ¿no? Y bueno, el abordaje de esta investigación contempló pues, una mirada interdisciplinaria en donde se rescatan elementos de la antropología lingüística, particularmente de las etnoteorías parentales, y entendiéndolas como ese conjunto de conocimientos y de creencias que tienen los adultos y que ayudan en la crianza y en la orientación de las infancias para involucrarlos en las tareas familiares y comunitarias. Entonces, esa es una, digamos, una beta teórica que me parece muy importante. Otra es la psicología sociocultural del desarrollo, que parte pues, de las ideas pues, producidas por el psicólogo ruso Lev Vygotsky y retomadas por Bárbara Rogoff, en donde ella menciona que pues justo las infancias adquieren un papel protagónico de su aprendizaje y que lo hacen, ¿no? Bueno, lo que aprenden los conocimientos de su comunidad, observando, pero sobre todo colaborando, ¿no? Manifestando aquí la relevancia de las relaciones intergeneracionales. En ese sentido, me gustaría compartir, pues, lo que estoy entendiendo por práctica cultural, ¿no? En este caso, retomo la definición de Thompson, en donde él habla de que la práctica cultural, o bueno, una práctica cultural sería un proceso de apropiación simbólica que está compuesto por un conjunto de comportamientos, acciones, gestos, enunciados, expresiones y conversaciones portadoras de un sentido, en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y comparten espacios, experiencias, representaciones y creencias. Y que en este caso, pues enmarca lo que les voy a presentar, que es la danza de aztequitas, que es una práctica cultural que se representa en el contexto de la fiesta patronal, pero que abarca un periodo de 4 meses, ¿no? Entre el periodo de ensayos y la fiesta propiamente dicha, ¿no? Entonces, digamos que esa es una práctica cultural en donde el proceso de revitalización lingüística tiene un peso muy importante, ¿no? También aquí, bueno, habría que pensar como en este concepto de rehabilitación lingüística, que pues puede articularse desde diversos ángulos, ¿no? Desde los hablantes, desde los académicos, las instituciones gubernamentales o activistas. En este caso, pues retomaré como la experiencia de los propios hablantes, ¿no? Por cuestiones del tiempo, bueno, voy a brincar, ¿no? La relevancia de la perspectiva de la psicología social comunitaria. Retomo aquí las ideas de Catherine Erazo, que habla pues que justo los pueblos originarios poseen un legado histórico y del cual los profesionales, en este caso los psicólogos, podríamos acercarnos para poder identificar pues justo este legado histórico, las relaciones comunales, ¿no? Lo que significa habitar el territorio mesoamericano y la construcción del nosotros, ¿no? Y que esto nos remite a un concepto fundamental dentro de esta disciplina que tiene que ver con el sentido de comunidad, es decir, el sentido de pertenencia o de membresía. Y en ese sentido, pues bueno, a mí me lleva a proponer, ay, perdón, creo que me salí. No la vemos. No, estamos viendo, estamos viendo. Ay, ya no la veo, bueno, no veo que esté compartiendo. ¿Sí la ven? Sí, estás Sí está compartiendo. puesto participación infantil, sí. Entonces me lleva esto a proponer una definición de participación infantil, ¿no? Que en este caso consistiría en la capacidad de iniciativa que muestra la niña y el niño para aprender y contribuir en actividades y experiencias con otros miembros de su familia y de su comunidad, sean adultos o niños, de acuerdo a los valores culturales de su entorno expresados en la socialización cotidiana o especializada,
como cuando se aprende una tarea, danza, lengua o valores del respeto y la colaboración con los demás en los rituales o en la vida diaria, y que tienen un impacto a nivel personal y social al formarlo como miembro de su comunidad. En ese sentido, yo pude identificar 5 dimensiones de la participación infantil, en donde, bueno, uno de ellos es el reconocimiento comunitario, la construcción de un vínculo con la imagen católica, en este caso la señora Santana, vínculos con adultos y con la comunidad, interacciones entre pares, con sentido lúdico y espiritual y sentido de identidad. En estas dimensiones de la participación infantil, pues obviamente cobra muchísima relevancia la lengua náhuatl, ¿no? Porque muchos de los repertorios musicales de esta danza de aztequitas son entonados en náhuatl, ¿no? Y entendiendo que, bueno, que incluso aunque la dinámica de interacción de las infancias y de los adultos que están también inmersos en esta práctica cultural, se hace en español, aquí también hay una fuerte carga semántica proveniente del náhuatl, ¿no? Manifestada en todo el proceso ritual y en el proceso de involucramiento de las infancias, ¿no? Entonces, en ese sentido, viendo a la danza como un espacio de socialización que tiene como fin, pues quizá representarla para ofrecerla a la imagen católica, también tiene un fin de construcción de identidad, de esa construcción de nosotros, a partir de la representación dancística, pero sobre todo también de la relevancia y de la valoración positiva que se da a que es una danza. Bueno, es la única danza, incluso dentro de todas las que se representan, que entona cantos en náhuatl, ¿no? Y que eso tiene un fuerte vínculo con los habitantes de Santana Tlacotenco. Entonces aquí, por ejemplo, algunas de las manifestaciones o de la descripción de estas categorías sobre participación infantil, retomo que, bueno, las niñas sienten o reconocen, o más bien valoran ese reconocimiento comunitario con conductas o gestos, ¿no? O exhortaciones verbales que los adultos hacen en torno a su participación. Ah, claro, sí, entiendo. También la construcción del vínculo con la señora Santana, pues también está muy vinculado con el uso de la lengua náhuatl, los cantos que se enuncian y que de alguna manera también articulan pues esta visión del nosotros, ¿no? Otras subcategorías tienen que ver con la vinculación con los adultos y la comunidad, en donde, pues bueno, estos lazos son muy importantes y se ve a la danza como un espacio en donde estas relaciones intergeneracionales son elementales para poder seguir conservando las costumbres y las tradiciones, ¿no? También las interacciones entre pares con sentido lúdico y espiritual también es un espacio de construcción muy, muy importante, porque las niñas hacen comunidad con otras niñas y bueno, es una danza muy numerosa, a veces están conformadas por más de 100 niñas, ¿no? Bueno, incluso tiene ahí toda una connotación interesante, ¿no? Y bueno, algunas de las conclusiones que les comparto, pero sobre todo las vinculo mucho con este proceso de revitalización, es pensar que en Milpalta, por ejemplo, son más de 150,000 habitantes. De esos 150,000 habitantes, solo el 4% son hablantes de una lengua originaria, en este caso del náhuatl y de otras expresiones, ¿no? Y dentro de la comunidad hay un proceso de articulación vinculado a la revitalización lingüística, en donde incluso los mismos habitantes que están articulando esta visión identifican que pues hay una violencia lingüística, ¿no? Por parte del Estado, al dar un predominio al idioma español con respecto al náhuatl, ¿no? Y esto lo podemos ver incluso en una contradicción que a lo mejor también es interesante de profundizar, en donde pues la valoración positiva que se tiene del náhuatl se da como en este contexto ritual, ¿no? Pero no se ve como una opción, a lo mejor incluso de estudio por parte de las niñas,
porque justo a lo mejor hay un discurso hegemónico que nos indica que, por ejemplo, una lengua como el inglés, pues es una lengua aspiracional, ¿no? Que incluso te va a redituar en una, pues, ganancia económica, pensándolo en una formación profesional, ¿no? Entonces, digamos que son estas contradicciones, pero también esta visibilización de elementos que están ahí eh, eh, manifestando una violencia y de la cual pues, los habitantes de Milpalta o estos grupos focalizados en la revitalización lingüística, pues buscan articular acciones que vayan involucrando más a las infancias y a otros actores de la comunidad para que, pues bueno, se pueda ir consolidando un proceso de revitalización lingüística en la región, ¿no? Y bueno, aquí les muestro algunas imágenes, ¿no? Sobre esta danza. Es muy interesante porque, bueno, en esta danza las niñas tienen una participación numerosa, sobre todo voluntaria, ¿no? Bueno, también es muy, muy interesante en el sentido de que las niñas ven en la danza un espacio de encuentro, de construcción del nosotros y también en este punto de vista lingüístico de revitalización, pues, les agrada y les interesa entonar cantos en náhuatl. Aquí lo interesante sería pensarlo desde la psicología, cómo podríamos construir puentes colaborativos para poder fortalecer este proceso de revitalización. Esto, pues, obviamente representa un gran reto, ¿no? Que incluso implica también, pues, reconocer que la comunidad tiene un rol protagónico, ¿no? En este proceso de revitalización y sobre todo mi apuesta es también como recuperar la perspectiva infantil para saber cómo ellas qué piensan, no más allá del contexto ritual, de un proceso de revitalización lingüística cercano a sus deseos, a sus necesidades, a su perspectiva, ¿no? Es un gran reto porque justo implica pues la suma de esfuerzos, pero bueno, espero poderlo concretar, ¿no? En el trabajo que estoy realizando con infancias en Santana Tlaco. Tlazocamate, Otlazoctli, Inmoyolotzi. Gracias, ha sido muy generoso su corazón al escuchar. Muchas gracias, Jaime. Muy interesante lo que nos compartes. También veo ahí un campo de disputa, de tensiones, de contradicciones y pensar cómo integrar, por ejemplo, a las infancias, sí al aprendizaje de la lengua, pero al mismo tiempo cómo hacer un balance entre portar, digamos, la reproducción, en este caso de una cultura en materia lingüística, pero al mismo tiempo que esto no sea una carga para, por ejemplo, las crianzas, pensando en que también tienen procesos de movilidad y de aprendizaje que son bastante dinámicos. Y por otro lado, también cómo hacer el aprendizaje de la lengua que se integre en la vida cotidiana, en la escuela, en la funcionalidad del trabajo, es decir, no solo como un elemento de integrativo que sí implica procesos que hacen perdurar la memoria y las prácticas culturales, pero sobre todo cómo llevarla al ámbito de lo privado. Muy interesante también pensar cómo en este caso, evidentemente tiene que ver con el foco, está en la Ciudad de México, pero pensar que también en su momento la lengua náhuatl ha sido una lengua dominante, ¿no? Que incluso ha pasado a invisibilizar otro tipo de pluralismo lingüístico, por así decirlo, ¿no? Entonces, es interesante también pensarlo en términos de política pública, ¿no? ¿Qué sería importante atender para la revitalización y para la reproducción, digamos, en este caso de las lenguas? Una que tiene una mayor extensión u otras que tienen, digamos, hablantes más reducidos, ¿no? Digamos, son como elementos para pensar ahí, para poner en tensión. Y bueno, como algunas preguntas también que recupero de las diferentes intervenciones es pensar qué lugar ocupa, por ejemplo, el cuerpo en los procesos de racialización y frente al Estado, en la revitalización de la lengua, qué funcionalidades puede tener el canto, el ritmo, en este caso también el juego, la escucha de la lengua, la música, por supuesto, que aquí tuvimos también ponencias que hablaron de ello, cómo superar también, por ejemplo, la tensión que puede haber entre el reconocimiento
ámbito institucional, en este caso el de los censos, o la autonomía lingüística viva que se practica en los territorios y que con la migración también va cambiando. A veces no es lo mismo, evidentemente, el zoque que se va a hablar, como decíamos hace rato con el caso de Guadalajara, de Chiapas, o en Estados Unidos, que también hay una comunidad zoque grande, ¿no? Qué elementos de hibridaje lingüístico también existen por ahí. Y bueno, también pensar cómo pensar la lengua como política pública, que está muy bien, pero sobre todo como participación de las comunidades en la toma de decisiones, ¿no? Que es muy importante. Y como reflexión general también pensar cómo hacer que la revitalización lingüística en este caso rebase también los proyectos académicos, culturales, incluso escolares, pensando que también a veces las escuelas constriñen, digamos, otro tipo de proyectos sociales, sino pensar que esa revitalización de la lengua sobre todo se traduzca en poder comunitario, ¿no? En organización territorial, en vida digna, en resistencia, digamos, de facto, que también poco a poco pueda conducir no solo a autonomías de jure, ¿no? Autonomías de juicio reconocidas por las estructuras estatales, sino sobre todo procesos que impliquen las autonomías de facto, ¿no? Que se lleven a los hechos. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con esto cerraríamos. Acabamos 20 minutos después, pero creo que era muy válido dentro de la conversa que se tuvo. Hubiera querido tener más tiempo para la discusión, pero agradecerles que hayan estado en esta segunda parte de este eje 2. Y bueno, daríamos ahora un pequeño video para cerrar y nos vemos también en la próxima mesa, que todavía tenemos una más, y el cierre de la magistral. Entonces, agradecerles y bonita tarde.